disculpa que yo soy impulsiva, pero una de las cosas que también a mí me llama la atención es que es cierto que la gran mayoría también están recibiendo Concerta, y la Concerta tiene una duración mucho más prolongada que la Ritalina, y esa como que se está haciendo más común que la Ritalina. Ok, hay tres cosas aquí, y yo creo que son importantes para que la gente las conozca. Resulta que, ¿qué efecto tiene la cocaína? La cocaína es un medicamento que cuando se consume, eso se lo pueden preguntar a cualquiera de los doctores del IAFA, si en algún momento quieren ahondar en esta parte de las adicciones más adelante, son medicamentos que aumentan la dopamina, son sustancias que aumentan la dopamina. La dopamina, y yo hablo de la dopamina, y perdonen si es un término muy técnico, es una sustancia del cerebro que nos ayuda a experimentar el placer y la tranquilidad. Imagínense que la dopamina se libera en cosas tan sencillas como comer, y el liberador natural de dopamina más grande que hay, por ejemplo, son las relaciones sexuales. O sea, eso libera dopamina, y por eso a las personas les gusta comer y todo lo demás. Resulta que en el déficit atencional, como la dopamina está alterada, pues estos medicamentos anfetamínicos no aumentan los niveles, o nada más regresan los niveles normales de dopamina que la persona se supone que tenga. O sea, aquí no estamos hablando de que suben la cantidad. ¿Qué sube la cantidad? El tabaco, el alcohol, la cocaína, la heroína y todas estas sustancias. Entonces, no es que el medicamento da una elevación altísima. Se hicieron muchos estudios en el pasado por el riesgo de las adicciones, la dependencia y todo eso, y se ha visto que no. O sea, este medicamento no funciona como dopamina, como la cocaína, y no tiene potencial adictivo a ese nivel. O sea, como les digo, comer puede ser adictivo. O sea, aunque lo trituren, aunque hagan un montón de cosas, y igual me voy a reservar no decir más, para no darle más ideas a la población mundial. Una de las cosas que sabemos es que estos medicamentos, por más procesos que haga, o sea, es muy complicado llegar a obtener un proceso que levante a una persona como lo hacen las otras drogas. El problema es que lo estén haciendo. Lo están haciendo. A mí lo que me preocupa aún más, en las universidades, perdón, que están vendiendo también. Lo que pasa es que la gente va a agarrar jarabe para la tos y va a hacer cosas. Pero el asunto es, sobre todo, y a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es el comercio ilegal, y es el mercado negro, y entonces, no, yo soy testigo que en las universidades se utiliza demasiado. Existen medicamentos que no son anfetamínicos que también funcionan, ¿verdad? Existen otras alternativas. Me parece muy importante lo que doña Dulce dice, para que sea un tema que también se discuta con los hijos grandes, porque también siempre insistimos en que el déficit, el DA, lo enfocamos, pobrecito mi chiquito pequeñito, pero se nos olvida que los chicos grandes también necesitan de esa guía. Te contesto lo que íbamos, por favor. Es un gran tema, lo del sistema educativo que a muchos padres les preocupa. Sí, yo siento que si estudiamos un poquito las características de estas personas, las que tenemos déficit de atención, podremos como educadores concentrarnos más en qué forma ellos pueden aprender más fácilmente. Somos personas de ver el todo, somos más didácticas, somos más de cosas concretas. Entonces, no se trata de que una profesora ahora tenga que ser especialista para trabajar con esta población. Simplemente, al ser usted más creativa y llegarle a los 5 sentidos, va a beneficiarse no solo los que tienen el déficit, sino también los que no tienen el déficit. Yo tengo algunas cositas que me gustaría como así muy rápido enseñarles. Que esto también nos va a dar para responder la consulta de don Elías Arroyo, que nos decía, a veces son incontrolables en las casas y en la escuela, porque no se quedan quietos. Si no es con Ritalina, ¿qué consejos alternativos nos pueden dar? Esos pueden ser prácticas alternativas. Definitivamente. Dicen, es un decir, no es nada teórico, ¿verdad? Pero los educadores con déficit de atención son los ideales para los alumnos con déficit de atención, porque no son monótonos, están brincando de un lado para el otro. Pero bueno, no sé si recuerdan, voy a quitar este de acá. El famoso libro Cocorí que tenían antes que leer, yo creo que ya no lo tienen que leer. Obviamente un niño con déficit de atención pues se va a aburrir rápidamente el tener tantas hojas que leer. Entonces nosotros, una de las cosas que hicimos fue que agarramos el mismo libro, se lee la historia, la escuchan, y después aquí lo que tenemos es nada más que cada dibujo representa las historias. Entonces cuando tú cuentas la historia, el alumno va hablando de lo que pasó, y es lo mismo que están en las letras. Entonces, al hacer yo una asociación de dibujo, de imagen con las letras, ya me voy a acordar de lo que supuestamente es más difícil ponerse a leer uno como padre. Hacer más visual. Hacer más visual. Y otra cuestioncita por acá rapidito, es esta. Esto es para secundaria, es un texto sobre estudios sociales, que hay tanto material que tenemos que leer. Una de las estrategias que yo siempre utilizo con mis alumnos es que no se memoricen,
que no estudien y no se lean las palabras por sí solos, sino que más bien lo que ellos tienen que hacer es que lo leen y luego lo resuman, pero por medio de dibujos. Este es el párrafo. Téngamelo ahí para que lo vean. Este es el texto. Y si te fijas, nada más que te voy a leer un pedacito acá para que veas la relevancia que tiene con el texto. En esta etapa de la conquista sobresalieron las expediciones de Juan de Caballón, está montado un caballo para que me acuerde que Caballón, Juan Vázquez de Coronado y Perafín de Rivera. Juan de Caballón salió de Granada, por ahí creo que hay una Granada, en 1561 a Cenicoya. En su ruta usó el camino de Valle Río Tempisco, recorrió las cercas del mar y zonas montañosas hasta al sitio identificado en la actualidad como Chomes, por ahí estás. Luego se traslada a lo que hoy conocemos como Orotina, ¿ves el oro y la tina? En fin, no tenemos que ser Orotina para que me acuerde de Orotina. O sea, uno lo que tiene es que ser sumamente creativos con ellos porque es una población que aprendemos las cosas para aprenderlas y hacerlas entretenidas tiene que tener un sentido, tiene que tener una relación. Los muchachos preguntan mucho, ¿y para qué yo tengo que saber esto? ¿De qué me va a servir? Pero si nosotros relacionamos las cosas, es mucho más fácil para ellos. Y uno de los problemas principales que tienen los estudiantes es a la hora de hacer los exámenes, que no terminan los exámenes, que es muy largo el examen. Sin embargo, creo que ahí lo que está haciendo falta es un poquito de conocimiento en la forma a la hora de elaborar exámenes. Cuando tenemos un alumno que tiene déficit de atención y tenemos, por decirte dos cosas, aquí hay un texto que tienen que leer y luego contestar las preguntas. Vamos para que lo puedan ver en detalle porque es el típico examen. Montón de libros. Entonces, fuera de que me tengo que leer todo esto, y digamos que es aburrido el tema, que casi siempre es para ellos, atrás vienen las preguntas. ¿Usted cree que un niño con déficit de atención, yo me voy a acordar, o sea, esto es meramente forma de elaborar el examen. O sea, un examen jamás debe de tener, bajo ningún contexto, no solo con los del déficit, lo que tengo que leer en una página y lo que tengo que contestar en la otra. Esto es terrible para ellos. Como padres de familia, si observamos este tipo de errores, nos daremos cuenta que la gran mayoría de las veces los exámenes que ellos sacan malos no es reflejo de conocimiento, sino de distracción. ¿Me explico? Entonces, el subrayar, el hacer un examen correcto. Un examen donde estamos trabajando con decimales, ¿cómo se les ocurre poner número 1, punto, y ponemos el decimal? Entonces el chiquito agarró, ahí tal vez no se aprecia porque esto es un examen verídico que yo lo voy copiando, pero me explico lo que quiero decir, o sea, no podemos hacer que 1 punto y después dice 2 metros es igual a que el niño puede haber entendido 1.2 m. Y ya las respuestas están malas. Entonces, claro, los tiene malos y el padre de familia, el profesor, que no analiza los errores, dice, necesita tutora de matemáticas. Realmente no es eso. Eso como algunas alternativas muy prácticas, que es entonces tener una comunicación más cercana con los maestros, ¿verdad? Que uno como padre tiene el derecho para ir y solicitar. No que lo traten diferente, y se lo digo también porque he conocido muchos casos, ¿verdad? De niños que simplemente los aíslan del grupo normal, ¿verdad? Y los tratan como hasta tontos, ¿verdad? Sino que ante todo se les dé un trato más personalizado, tal vez. Perdón, de hecho, en la ley 7600, ese es el contenido supuestamente teórico de la ley 7600, ¿verdad? Que es el acceso de los niños a apoyo educativo por sus dificultades específicas. Sí. Por sus diferencias, perdón. Diferencias, pero le hacen que sea difícil. Diferencias no es menos. Me parecen bien los dos puntos. Doña Damaris Morales, vea qué interesante, doctor. Yo creo que esto me la tiene que contestar. Un doctor me dijo que el déficit era hereditario congénito o congénito, y que todos los ancianos con Alzheimer tenían déficit atencional, por lo que el doctor me dio a entender que mi hija iba a padecer esta enfermedad. ¿Qué hay de realidad? Lo pregunta doña Damaris. Ok, bueno, yo creo que de nuevo, regresamos al asunto de la información, y uno de los grandes problemas que tenemos es la desinformación. El déficit atencional como una de sus múltiples causas, porque realmente es algo multifactorial. Esto no solo tiene que ver con genética, por supuesto que hay genética y, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Mamá y 3 hijos, ¿verdad? Mamá y 3 hijos, ajá. Y en muchos casos, y así funciona, o sea, realmente hay cosas que nosotros le damos a nuestros hijos, una de ellas es la estatura y el déficit atencional más que la estatura. Ahora,
El Alzheimer es completamente un tema aparte, sí. De hecho que está en estudio, hay muchas cosas por ahí, pero el hecho de que yo le pueda heredar potencialmente un déficit atencional a mis hijos no quiere decir que vaya a tener Alzheimer o algo así. Y regresando un poquito a la parte del DA, hay muchas otras cosas, o sea, no es solo genética, o sea, es el ambiente, es el estilo educativo, es la presencia de violencia, de otros distractores que podrían ponerlo peor. Doña Francesca Vitelo resume varias inquietudes, yo se las voy a resumir en una. ¿Qué pasa cuando los niños con déficit atencional crecen? Que también es otra gran duda de los padres. ¿Qué va a pasar con mi hijo que tiene ahora déficit atencional? Va a ser una persona creativa, increíblemente. Y si aprende a canalizar toda esa energía y toda esa distracción, se va a convertir en una persona que puede hacer más de una cosa a la vez. Yo he conocido padres de familia que me traen a los hijos a ser diagnosticados y descubren a través de sus hijos que ellos también lo tienen y no se dan cuenta de que ellos hacen un sinnúmero de cosas a la vez. Claro. Entonces, Velvet Retana, ¿qué método de estudio puedo utilizar con mi hijo que fue diagnosticado hiperactivo pasivo con déficit atencional? Que es también la otra parte, ¿verdad? Los pasivos. Es muy interesante porque es una contradicción, porque o son hiperactivos o son pasivos, ¿verdad? O sea, o es una o es la otra cosa, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que no hemos visto es para los niños con hiperactividad es actividades en las cuales pueden liberar esa energía que tienen. Una de las cosas es que yo no los puedo tener encerrados y tampoco puedo pretender que ellos todo el día estén tranquilos. O sea, necesitamos fomentarles actividades donde ellos vayan a gastar estas energías. Deportes al aire libre, grupos, cosas donde ellos se sientan útiles y productivos. Desde el punto de vista académico, yo creo que es muy importante entender cómo aprende cada niño, pero todos aprenden diferente. Hay quienes tienen una memoria visual, hay otros que son más prácticos, hay otros que son más auditivos, hay otros que necesitan que les lean, ¿verdad? Entonces, una de las cosas muy importantes es establecer de qué forma aprende mi hijo. Por ejemplo, hace unas semanas estaba viendo una persona que me decía, si mi hija está en clase y le están leyendo la materia y le está copiando la pizarra, se saca 0. Si salen con otra profesora de ciencias que les gusta sentarlas en el parque, entonces les saca fotos y saca las flores y hace todo, la chiquita se saca 100. Entonces tiene mucho que ver con cómo aprende cada uno. Pero es la responsabilidad de los padres también de involucrarse, Es que yo siento que estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Yo siento que aquí lo que se debe estar haciendo y la población esta son los que nos están diciendo que algo está fallando en el sistema. Entonces estamos buscando la salida fácil, que es las escuelas inmediatamente mandar al niño al médico para que esté tranquilo, pero no estamos haciendo nada realmente para nosotros como educadores evolucionar. Y con esta nueva tecnología, o sea, el mundo de la tecnología que vivimos, los métodos en las escuelas siguen siendo iguales, mayor se van a estar aburriendo los niños, o sea, es increíble. Activémoslos. Hay que ocuparlos. Hay que ocuparlos. Muchas gracias a Dulce San Gil, terapeuta académica, y también al doctor Max Figueroa, psiquiatra, por tomarse el tiempo de venir a conversar pues con nosotros en este buen día. Esperamos con esta charla ayudarle a la mayoría. Les recuerdo que esta entrevista usted la puede repasar en www.teletica.com/buen día o también en el Facebook. Esperamos de verdad haber aclarado muchas de esas dudas que los padres, a pesar de que el déficit es de tantos años, siguen teniendo.